Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video de su canal, Conociendo la Verdad. Miren, debido a los acontecimientos que han ido ocurriendo en el mundo, me refiero a la crisis mundial, crisis económica, la guerra de Israel con Hamas, con Irán, el canal de Panamá que se está seco, y en nuestro país hay empresas que han suspendido su labor hasta que se resuelva eso. En medio también de ese crimen atroz que hubo aquí en Dominicana, donde una madre mató a su propia hija, y un sinnúmero de acontecimientos muy penosos que se han ido dando en nuestro país y en el mundo. Estaba analizando un versículo bíblico donde la Biblia nos habla algo similar a esto, pero que nos deja una gran enseñanza. Voy a buscar el versículo por aquí para compartirlo con ustedes, para que vean lo que nos dice la palabra respecto a todas estas situaciones que no voy a negar, nos afectan bastante y hacen que en nuestras vidas espirituales también se apaguen. Entonces vamos a buscar el versículo para que entendamos el contexto. El versículo está en Lucas 24. Vamos a leer para que vayamos entendiendo. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ella, y hallaron. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Miren, las mujeres que se habían reunido para llevar las especies aromáticas hacia la tumba de Jesús para ungirlo, como era un cadáver ya, como hacían la costumbre de ungir los cadáveres con perfumes y eso, pues estaban en el versículo 10, eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Todas esas mujeres, incluso la madre de Cristo, María, estaban reunidas preparando una especie de perfumes y especies aromáticas para ir donde estaba sepultado Cristo, nuestro Señor. Y si ustedes se ponen a ver en este versículo, que es muy interesante, estas mujeres estaban preparando todo esto, pero había algo en lo cual ellos no estaban pensando, y era que había en la tumba, como era la costumbre de aquel entonces, una piedra. Era una piedra inmensa la cual esas mujeres no podían mover. Incluso habían hombres que no podían mover porque tenían que ser varios hombres lo que necesitarían para mover esta piedra. En el caso de las mujeres se les hacía complicado porque ya eran mujeres en las que iban a ir a ungir el cuerpo de Cristo, y pues ellas no tenían en mente eso, o sea, no estaban preocupadas por esa piedra que estaba ahí, ya simplemente iban a ir a ungir el cadáver de Cristo, como era la costumbre, sin darle mente a que esa piedra que estaba ahí, que era muy grande, ellas no se preguntaron entre ellas, ¿quién va a mover esta piedra? ¿Quién nos va a ayudar? No, ellos ni siquiera meditaron en eso, ellos prepararon todo, iban rumbo hacia esa tumba. Vamos a seguir leyendo. El primer día de la mañana, versículo 1, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y para su sorpresa, hallaron removida la piedra del sepulcro. Aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan algo. Esta es la enseñanza de este versículo. Si se veían bien, estas mujeres en el versículo 10 estaban preparando todo, eran varias mujeres, las cuales estaban preparando todo para ir allá sin preocupación. Y a eso es lo que me refiero. En medio de todo este embrollo que hay en el mundo, todas estas situaciones que se están moviendo en el mundo, los creyentes no debemos preocuparnos por cosas por grandes que sean, porque dice la Biblia que el Señor sabe nuestras necesidades. Las flores del campo, las aves no trabajan, no hacen nada de lo que nosotros hacemos, más sin embargo son alimentadas. Muchas veces nosotros como creyentes
nos preocupamos quizás por el trabajo, que no lo tenemos, por la comida de mañana, porque va a pasar el próximo mes, qué va a pasar si el trabajo se detiene, un sinnúmero de situaciones que nos afectan y nosotros nos preocupamos bastante. Más sin embargo, si se fijan aquí, estas mujeres, María Magdalena y Juana, María Madre de Jacobo, María la Madre de Cristo y las demás mujeres, iban a ir a ungir el cuerpo de Cristo sin saber que había sin preocupación de que había una piedra enorme la cual había que mover y se necesitaban hombres para moverla, varios, pero ellas no se preocuparon por eso. Y ahí es donde está la enseñanza. Algunas otras mujeres con ella hallaron removida la piedra. Como pueden ver, el milagro de Dios, Dios actúa, Dios sabe la necesidad. Quizás si no tenemos comida para el otro día o no tenemos trabajo, Dios va a proveer ese trabajo. Lo que Jesús le dijo a Pedro cuando lo vio en el agua: ¿tú quieres caminar sobre el agua? Ven. Jesús le dijo, ven. Y Pedro, como no tenía mucha fe, se hundió. Y eso es lo que pasa con nosotros, que a veces no tenemos fe en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si no tenemos comida, tengamos fe que Dios va a proveer. Si no tenemos dinero, Dios va a proveer. Si no tenemos el trabajo, Dios va a proveer. Y eso es la enseñanza de este versículo. Entrando, dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ya perpleja por esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? He aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ya se acordaron de la palabra y volviendo del sepulcro dieron de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Como pueden ver, a los discípulos les parecía locura. Aún andando con Cristo y habiendo escuchado la palabra que el Señor le había hablado a ellos tenían duda. Y levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Como pueden ver aquí, los discípulos tenían dudas. Vamos a poner un ejemplo que los discípulos se pusiesen a pensar cómo estas mujeres iban a coger a ungir ese cuerpo, quién les iba a ayudar a mover la piedra. Mas ellas no se preocuparon por eso, ellas tenían en mente en sí esa meta de ir a ungir el cuerpo, aunque la piedra estuviese ahí. Si Cristo hubiese estado ahí, un ejemplo, cosa que no lo es, la piedra iba a ser movida porque Dios iba a obrar en algo que ellos iban a hacer que era agradar a los ojos de Dios. Y esa es la enseñanza de este versículo. En medio de todos estos problemas que están aconteciendo en el mundo, no se preocupe. Como iglesia, manténgase firme, manténgase orando, manténgase en la cobertura del Señor, que todo lo que pasa a nuestro alrededor, Dios tiene el control de todo eso. No se preocupe por lo que diga la gente de una tercera guerra mundial, que nada de eso va a ocurrir sin que antes se cumpla lo que Dios tiene establecido. Así que gracias por compartir conmigo en este video esta pequeña enseñanza para edificación de nuestras vidas. Me disculpo porque me tardé un poco en subir video, es que el trabajo me tiene un poco ocupado, pero voy a tratar de hacerlo más seguido. Así que bendiciones para cada una de sus vidas, de su familia, y que la paz de Dios lo guarde a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la paz de Dios, y nos vemos en un próximo video.